Primer dir que és un gust exemplar i d'un goig veure que la sala ha quedat petita, està molt bé. Aquesta conferència forma part d'un cicle de conferències que, com sabeu, organitza el Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic de la Universitat, cada dimarts, el darrer dimarts de cada mes, i m'han dit que si algú de vosaltres, els assistents, estigués interessats en rebre el butlletí que setmanalment publica aquest laboratori, quan acabi la conferència, si poseu el vostre nom i el vostre correu, l'adreça electrònica, vos enviaran aquest butlletí. Bé, ara ja pas a presentar la conferència i el conferenciant. Primer, donar-vos les gràcies a tots por haber vengut. También gracias a Luis por haber aceptado la invitación y gracias también al laboratorio por haver organitzat, especialment a Carolina, en Mireia i en Pau. Bé, el Luis Valdés, jo duig un parell de notes perquè és difícil recordar-se de tot el que ha fet, però el doctor Luis Valdés és professor d'investigació de l'Institut Espanyol d'Oceanografia en el Centre Oceanogràfic de Santander, compta amb més de 30 anys d'experiència en la recerca marina, especialment enfocada a aspectes sobre ecologia marina i canvi climàtic. Durant aquests 30 anys ha coordinat, ha participat i ha dirigit un munt de projectes de recerca, de programes de recerca i evidentment ha produït, és coautor de nombrosos, més d'un centenar d'articles i llibres i capítols de llibres i informes d'assessorament. Però sí que m'agradaria destacar que a dins l'Institut Oceanogràfic va ser el responsable de la posada en marxa el 1990 del programa de sèries temporals basat en el mostreig d'estacions oceanogràfiques regulars i d'observatoris marins que des de llavors s'ha mantingut. És una de les eines més importants que se té avui en dia per estudiar els efectes del canvi climàtic al mar. També he dit que entre el 2000 i el 2008 va ser director del Centre Oceanogràfic de Gijón i també de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, i durant 6 anys, del 2009 al 2015, jo crec que 7 anys, i és especialment rellevant, cap de la secció de Ciències Marines de la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental, la COI, de l'UNESCO. Té també molta experiència amb el Consell Internacional per a l'Exploració de la Mar, el que coneixem com a l'ICES, perquè ja ha format part de molt de comitès i ha estat president i vicepresident de diferents grups de treball, comitès i subcomitès. Avui ens parlarà del canvi global. Jo crec que seria un poc ridícul dir que explicar que és un tema de molta actualitat, seria ridícul. Tots sabem l'actualitat en què ens trobam. Fa ahir, avui, hi ha la cimera del clima, aquesta setmana és la setmana per l'acció pel clima, etc. Per tant, no insistiré. El que sí que m'agradaria és dir-vos que crec que en Luis ens pot aportar una visió global d'aquest problema, que només és global, per el fet de tenir aquesta experiència dins organismes supranacionals. I res més, simplement presentar-vos la conferència que se titula L'Antropocè, la gran acceleració, el límit dels recursos del planeta y otras líneas vermelhas. Gracias, Luis. Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Es un placer estar aquí en Palma de Mallorca y ver caras como mi profesora Isabel, que me dio clase en quinto de carrera en la Universidad de Oviedo. Isabel tenía en aquella época un proyecto de la Fundación Juan March, en la que salíamos a muestrear enfrente del puerto de Musel con una serie de profesores de la universidad y algunos alumnos que íbamos voluntariamente a estos muestreos los sábados una vez al mes. Una de aquellas profesoras, Florentina Álvarez Marqués, fue mi directora de tesis posteriormente, y la filosofía de hacer series temporales pues fue algo que yo he dedicado mi vida profesional al plancton y a las series temporales, y las series temporales te llevan de una manera muy natural al cambio climático. En la época en la que nosotros nos tocó vivir pues era así. Así que muchas gracias a Isabel. Yo siempre he sido una persona que me he considerado como muy agradecida al mundo universitario. Y pienso que los que nos dedicamos a la ciencia somos siempre
deudores de las universidades y los profesores con los que hemos tenido, y luego aparte, bueno, de otras anécdotas que tengo. Veo a Isabel allí, con la que he tenido también el honor y el placer de compartir muchos grupos de trabajo, muchas reuniones internacionales en las que hemos estado, y bueno, veo un montón de caras y de gente interesada en esto del cambio climático y del antropoceno. Yo, cuando Enric me propuso dar esta charla, me parecía que el cambio climático ya está tan trabajado, y todos los días veis noticias en la prensa, que me parecía quizás un poco más interesante llevarlo a la teoría, gran teoría, que es el antropoceno, en la cual también está embebido el cambio climático. Y bueno, en mi etapa en Naciones Unidas, en la UNESCO, pues tuve la oportunidad de interaccionar mucho con gente que estaba moviendo esta idea del antropoceno, y que es la que hoy os vengo a contar, aunque supongo que la mayor parte de las cosas os sea totalmente conocida. Bueno, esto funcionaba, pero cuando lo probamos, pero ahora mismo no va. Bueno, tampoco pasa nada, porque lo movemos aquí y ya está. Bueno, no, es que no se mueve. A ver, ahora, bueno. Yo, cuando hablo de cambio climático y en antropoceno, pues siempre inicio con esta primera diapositiva, que es una imagen de un amanecer en la Tierra tomado desde la Estación Espacial Internacional. Y esta línea azul tan tenue que aparece ahí tan bien definida es lo que se llama la línea de Kármán, y la línea de Kármán pues es la parte de la atmósfera en la cual se acumula la mayoría de los gases que nos protegen, y en la cual tienen lugar todos los procesos que regulan y que la vida en la Tierra. Bueno, pues la línea de Kármán son unos 100 kilómetros aproximadamente, y la Tierra tiene un diámetro de 12.700 kilómetros, lo cual nos da una relación de 1 a 127, lo cual no os dice nada, pero si lo comparamos con un huevo y vemos que la cáscara de un huevo son 0,35 milímetros, y que el grosor de la cáscara son 45 milímetros, resulta que el ratio de la cáscara respecto al huevo es de 1 a 128, exactamente lo mismo que la línea de Kármán respecto a la Tierra. Eso ya os pone en una escala en la cual veis que la película que nos protege, la película frente a la cual estamos interaccionando, es muy, muy tenue. Entonces, cuando estéis en casa, mañana o pasado pelando un huevo duro, pensad que esa cáscara tan fina que tenéis en la mano equivale a lo que es la línea de Kármán frente a la Tierra. Los negacionistas dicen que es imposible que el hombre pueda cambiar el clima de la Tierra porque es tan grande la atmósfera, pero claro, cuando uno lo ve así, nos damos cuenta que el hombre sí que es un potencial elemento de riesgo a la hora de cambiar condiciones de la atmósfera y del agua. Si toda la atmósfera la reuniéramos para hacer una esfera, una burbuja, y todo el agua que hay en la hidrosfera la reuniéramos en una burbuja, las relaciones que tendríamos serían estas, con lo cual ya vemos que la capacidad del hombre de interaccionar y de influir en las condiciones de esto pues es real. Tenemos que hacernos idea de que la escala de la que estamos hablando no es de esa enormidad que muchas veces nos quieren hacer ver. Y el hombre puede cambiarlo, y los negacionistas también dicen que no tenemos entidad suficiente para cambiar esto, y que un elemento del planeta no puede cambiar las condiciones del planeta, y eso evidentemente no es cierto, porque el fitoplancton, a través de millones de años de historia en la Tierra, pues ha sido el que ha cambiado la atmósfera en la cual vivimos. El fitoplancton, como sabéis, pues a través de la función clorofílica es capaz de convertir el CO2 junto con el agua en materia orgánica y emitir oxígeno. Oxígeno que es el que ha dado lugar a la composición actual de la atmósfera. Cada vez que nosotros respiramos, la mitad del aire que tomamos viene del mar, del fitoplancton, y la otra mitad viene de ecosistemas terrestres. De tal manera que si hoy tenemos un 19% de oxígeno en la composición del aire húmedo, esa parte viene en su mayoría del fitoplancton. Así que los organismos vivos sí que son capaces de cambiar la composición de la atmósfera. Pero no solo de la atmósfera, el fitoplancton,
junto con otros organismos marinos, también ha modulado o cambiado el paisaje de la Tierra como lo conocemos. Esto es la costa de la Normandía en Francia, y toda la costa de la Normandía en Francia y del sur de Inglaterra son estratos de fósiles marinos, unos encima de otros. Y los radiolarios dan lugar al sílex. El sílex, ese material que el hombre utilizó como materia prima para poder hacer armas, flechas, hachas, etcétera, pues es plancton fósil. Y el petróleo, del cual hemos montado esta sociedad industrial, pues el petróleo también es plancton fósil que quedó atrapado en bolsas marinas y del cual estamos haciendo uso hoy. Lo curioso es que desde toda la historia del hombre como un ser tecnológico que utilizó primero instrumentos de piedra y ahora el petróleo, desde el principio hasta el final el plancton ha estado ahí. De tal manera que los que hemos dedicado nuestra vida a estudiar el plancton, pues nos sentimos como muy reflejados, muy motivados en esto. Bueno, pues entonces, una vez dicho esto, y esto es un poco mi motivación para trabajar en biología, y cuando tienes que contar un relato, cuando estás con los amigos, y tú qué haces, pues yo les cuento esto y parece que les gusta. Bueno, pues la charla voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el antropoceno. Hablaremos de lo que es la gran aceleración, la etapa fundamental del antropoceno, un poco sobre los límites sistémicos planetarios, y luego ya entraremos en temas más de Naciones Unidas. Equidad para la sostenibilidad y ciencia para la sostenibilidad. Bueno, el término antropoceno lo acuñó Paul Crutzen, que es un señor que fue premio Nobel con Mario Molina por ser capaz de identificar qué tipo de gases eran los que estaban interfiriendo con la capa de ozono. Y Paul Crutzen seguía activo, era una persona muy motivada y participaba de un gran proyecto de Naciones Unidas que se llama IGBP, el Programa Internacional de la Geosfera y la Biosfera. Y a principios del año 2000, en una reunión, él, refiriéndose a la etapa en la que estábamos viviendo, acuñó este término antropoceno, y IGBP pues editó una revista en la cual pues plasmaba un poco el corpus teórico y empírico en el cual esta teoría estaba basada. Enseguida la teoría fue acogida por revistas que tienen mucha difusión internacional, como esta The Economist, en la cual hacían el Welcome to the Anthropocene, que es un poco el título que yo daba a esta charla. ¿Dónde fijamos el inicio del antropoceno? Bueno, pues en principio se toma como inicio la revolución industrial. Lo que ocurre es que desde la revolución industrial hasta lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial, todos los datos que vamos a ver evolucionan de una manera casi lineal, porque una curva exponencial en la parte baja es casi lineal y luego es cuando se hace exponencial, de tal manera que la parte que a nosotros nos interesa más del antropoceno es la que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que se llama la edad de la gran aceleración, que es la que en la que básicamente voy a centrarme en la conferencia. Entonces, los primeros datos que manejamos a partir del año 45, y uno que es muy relevante por lo que os voy a decir a continuación, es los residuos radiactivos, la señal radioactiva que hay en todo el planeta a raíz de las bombas nucleares, a raíz de las pruebas nucleares que se hicieron, y todo esto ha ido dejando una señal. Hay otros elementos que también han dejado señal en los sedimentos, como pueden ser los plásticos, los DDTs, etcétera, pero lo que realmente va a ayudar, y es en la diapositiva siguiente, es los datos nucleares. Los geólogos tienen mucho que decir en esto, naturalmente, y también la Sociedad Geológica editó un volumen monográfico al antropoceno, en el cual aportaba muchos datos, y uno de los datos que interesa es hacer ver que el hombre es capaz de mover ya más tierra en el planeta que toda la erosión y todos los procesos naturales del planeta unidos. Nosotros movemos más material que la propia naturaleza. Luego os pondré un ejemplo de ello. Y la revista Nature, en mayo de este año, creo que fue a finales de mayo, pues ya hacía un anuncio oficial
de que hay una propuesta de denominar esta era en la que nos movemos como antropoceno. Ya hay una propuesta emitida a un grupo de trabajo en geología en el cual van a definir cuál es lo que llaman ellos el golden spike, la señal que determina a partir de este momento comienza el antropoceno. Y parece que la decisión a la que han llegado es a utilizar los registros radioactivos como prueba estratigráfica de esto. Bueno, creí que lo había puesto aquí. Sí, bueno, Atomic Age, dice aquí. Va a ser la entrada del hombre en la era atómica lo que va a definir el comienzo de la unidad de tiempo que se va a llamar antropoceno. El antropoceno se compone de muchas cosas, entre ellas el cambio climático, como veremos a continuación, y uno de los principales problemas y motores del antropoceno, drivers que dicen en inglés, es el crecimiento de la población mundial. La población mundial, que se mantenía en unos niveles muy bajos, del orden de 500 millones de habitantes hasta la Edad Media, pues a partir del año 1800 llegamos a los 1000 millones, más o menos cuando ya comienza la revolución industrial, y a partir de ahí estamos en los 7700 millones actuales, de datos que saqué para esta charla el día 27 de agosto. Somos 7.700 millones de habitantes, con una proyección en la cual estamos hablando de llegar quizás a los 11.000 millones al final del siglo. Pero yo creo que aquí hay un dato esperanzador, y es que la curva en la cual nos estamos moviendo ya no es la roja, que sería la continuación de la línea exponencial, sino la amarilla. Con lo cual hay ciertos indicios que nos hacen ver que la población humana está tendiendo a estabilizarse, lo cual es muy bueno, aunque nos estabilicemos en 8.000, pero una vez que sepamos cuántos somos, la gestión de los recursos va a poder ser mucho más equitativa, se va a poder gestionar mucho mejor el planeta sabiendo en cuánto nos vamos a quedar. Mientras que estemos en una línea de crecimiento exponencial infinita, no podemos hacer estimaciones, pero de esta manera sí. Y esto es una señal que yo creo que es positiva, el ver que quizás no lleguemos a esos 11.000 ni a 10.000, sino que quizás nos quedemos en 9.000 millones de habitantes. Estamos cerca, pero ya hay indicios de que las cosas van por ahí, lo cual yo creo que es positivo. Yo he intentado en la charla meter algunos mensajes positivos para que veamos que no todo es como nos cuentan. Bueno, no solamente somos muchos, sino que es que vivimos mucho. La esperanza de la vida al nacer, cuando los que nacimos en el baby boom, en los años 50-60, pues era de 70 años, pero es que ahora mismo un niño cuando nace, pues tiene una experiencia de vida en países desarrollados de 90 años, y los países subdesarrollados también están aumentando su esperanza de vida, de tal manera que no solo somos muchos, sino que vivimos mucho, y esto pues genera una demanda de recursos constante a unos niveles que no se podían prever hace 50 años. Cuando llevamos la biomasa de los mamíferos que hay en la Tierra a una diapositiva, pues el gráfico es tan shocking como este. O sea, cuando uno ve lo que somos los humanos, lo rojo de aquí, y decían un niño siempre llega con un pan debajo del brazo, pues no es verdad. Un niño viene debajo del brazo con 2 vacas, un caballo, 3 cerdos, gallinas, etcétera, porque cuando vemos el resto de los animales que necesitamos para mantener la vida de los hombres en la Tierra, pues es esto de aquí. De tal manera que lo que son los mamíferos salvajes, estos que siempre vemos en la tele y que son los iconos digamos, del bienestar o de la salud del planeta, pues no representan más que el 5% de la biomasa total de los mamíferos en la Tierra. Claro, cuando nosotros ocupamos el terreno que ocupamos y tenemos esta necesidad de mantener una serie de animales que nos acompañan y terrenos para alimentar a estos animales, esto quiere decir que hay un uso del territorio, un consumo de agua, todo va aparejado en el paquete. Y el paquete a lo que nos lleva es a curvas de este tipo, a curvas exponenciales, y esto es lo que da el nombre a la gran aceleración. Una curva muy fácil de hacer es el consumo
anual de petróleo, porque es una cosa que está completamente vinculada también con el cambio climático y que, como veis, tiene esta forma. Y todas las curvas que vamos a ver a partir de ahora tienen esta forma. El petróleo, según se quema, pues produce CO2. El CO2 se lleva midiendo en el observatorio de Mauna Loa en Hawái desde principios de los años 60, y es la famosa curva de Keeling. Y la curva de Keeling sigue aumentando pues, año tras año, y sigue aumentando de una manera que ya es exponencial. Es exponencial porque en estos primeros 5 años aumentaba del orden de 0 o de 0,73 partes por millón por año, pero en las décadas siguientes ya pasamos a una parte por millón, 1,5, 1,8, 2,11 y ya estamos aproximándonos a 3 partes por millón por año, a pesar de haber llegado a un acuerdo en París en el año 2015, no hemos dejado de quemar petróleo y seguimos emitiendo a este ritmo de 3 partes por millón. Aquí tengo los datos de agosto del año 18 y del año 19, y en el año 18 eran 407 partes por millón y ahora ya son 410 partes por millón, con lo cual vamos a un ritmo de 3 partes por año. Uno podría pensar que Mauna Loa está contaminado por algo, no es así, porque el hecho de escoger Mauna Loa era porque estaba a 5.000 kilómetros de la industria más próxima, de tal manera que las medidas de CO2 no estaban contaminadas por el entorno, pero al cabo, con el devenir de la investigación y de los años, pues se han ido estableciendo observatorios de CO2 alrededor del mundo y todos son consistentes con las medidas de Mauna Loa, con lo cual no hay duda de que esta curva es buena. La curva tiene esta forma dentada. Para los que no sepáis, esto es un icono de la ciencia hoy en día, la curva de Keeling, y la curva tiene esta forma dentada porque eso es el cómo respira la Tierra. La Tierra no emite ni consume el mismo CO2 ni emite el mismo oxígeno todo el año. Depende de que el Sol esté en el hemisferio norte o esté en el hemisferio sur, los ritmos de CO2 y de oxígeno van variando y eso es lo que nos va dando esta curva serrada. De tal manera que esto es un poco como el pulso respiratorio de la Tierra. Bueno, pues la curva de Keeling, cuando la reconstruimos y la echamos hacia atrás con registros de ice cores, de hielo o de otro tipo de datos de isótopos marinos, etcétera, pues vemos que la cantidad de CO2 estaba muy estabilizada, del orden de 280 partes por millón, hasta comienzos de la revolución industrial. A partir de ahí la curva empieza a coger velocidad y ahora mismo pues estamos en esta parte de aquí, exponencial, a la cual pues aún no hemos puesto tope, así como la población mundial, si parece que se va a estabilizar, aquí no podemos decir lo mismo. La temperatura va completamente vinculada a la concentración de CO2. Aquí tenemos la temperatura según distintos modelos. Los últimos años los últimos 4 han sido los más calientes desde que se tienen registros. El año 2018 fue algo menos cálido que los anteriores, por eso parece que hay una bajada súbita, pero a pesar de eso el 18 sigue siendo el más cálido de toda la serie si quitásemos los 4 anteriores, y como veis la distribución del calentamiento pues no es homogéneo, sino que es bastante desigual. Las zonas boreales pues tienen un calentamiento mucho más marcado que las zonas tropicales. Ahora mismo, esto lo bajé el otro día de internet, hay una página de internet que se llama Show Your Stripes, y si os metéis ahí, pues con solo meter en el menú aquí la región de la cual queréis tener los dibujos, os saca este tipo de visualización que es muy... Yo tengo montones de animaciones y siempre hay alguien que está sacando cosas nuevas, y aquí vemos pues desde el año 1901 hasta el año 2018 cómo la temperatura media de España ha ido de más frío a coger más temperatura, y ya los últimos años pues veis que estamos en unos colores rojos intensos, una elevación de la temperatura del orden de 1,5 grados sobre los valores de principios de siglo. Y los datos son consistentes con
cualquier región del mundo que mires. Puedes mirar otros países europeos o países del hemisferio sur, de Latinoamérica, en fin, es un gráfico, las barras cambian un poco, pero al final la imagen que te da es exactamente la misma. Y a pesar de que estamos en esto, y esto lo acabo de bajar ahora esta tarde, un poco antes de llegar aquí, porque estaba con un artículo donde estaba un ejemplo de hielo, pues sabéis que este año se hizo como una especie de ceremonia de funeral de un glaciar en Islandia, y los glaciares se van derritiendo por el cambio climático, y donde no se derriten por el cambio climático llega el hombre en plan antropoceno y los quita, porque aquí en Austria necesitaban conectar dos pistas de esquiar, y entonces lo que hicieron fue arrasar el glaciar, y entonces pues esto es un ejemplo de cómo el hombre tiene un poder tremendo para actuar en la naturaleza con más fuerza que los propios agentes naturales, si el hombre quiere, ¿no? Bueno, esto es de World Wildlife Life. Ejemplos de curvas exponenciales, pues tenemos muchas. Una que está muy de moda, los plásticos. La producción de plástico pues no ha dejado de crecer, es un índice de que la economía va bien, y cada año tenemos más plásticos, y los plásticos pues se fragmentan a través de acción mecánica, a través de la acción del sol, y esa fragmentación, ¿qué tal, Fede? Y esa fragmentación pues ya se recoge en forma de sedimentos en el océano. Todas las curvas, y estos gráficos están sacados de esa revista que publicó IGBP, en la cual Paul Crutzen hablaba del antropoceno, son dos hojas. En una hoja nos habla de tendencias socioeconómicas, y en la otra de tendencias de procesos que son sistemáticos en el planeta. Y da lo mismo lo que veamos, la población aumenta, el Producto Interior Bruto crece, las inversiones, la población urbana, el uso de energía, el uso de fertilizantes, en fin, todo aumenta. Y lo que vemos es que el planeta lo refleja en forma de que aumenta la concentración de CO2, de óxido nitroso, de metano, de la temperatura de la superficie, la acidificación del océano, etcétera. Todo aumenta. Pero aquí, en este gráfico, hay dos cosas que a mí me gusta destacar, que es que tanto lo que son los gases que intervienen en la creación del agujero de ozono, y una que por disciplina me siento muy identificado, que son los stocks pesqueros, vemos que se están estabilizando también. El hombre, cuando pone ciencia al uso de los problemas ambientales, es capaz de manejarlos, de gestionarlos. Si no los llevamos al punto de partida, por lo menos somos capaces de gestionarlos y de llevarlos a un punto en el cual podamos llegar a convivir con ellos. Entonces, en este conjunto de gráficos exponenciales también hay señales para poder ser un poco optimista. Todo esto a lo que nos lleva es a que hay una serie de procesos que son sistemáticos para el planeta, como puede ser la regeneración de los acuíferos, agua dulce, como puede ser la elevación de la temperatura, cambio climático, la extinción de especies, la biodiversidad, etcétera, que en algunos de ellos hemos llegado a los límites que puede soportar el planeta. Este es otro icono de la ciencia que publicó Rostock en Nature en el año 2009. Rostock trabaja mucho con Paul Crutzen y era miembro de IGBP en el momento en el que esto se hizo. Y él hizo de hecho una tabla como esta, y fue la revista Nature la que se lo convirtió en este gráfico, que ahora mismo es el que todos conocemos, y en el que vemos pues que estamos fuera de límites de seguridad, tanto en pérdida de biodiversidad, como en calentamiento global y cambio climático, como en el ciclo del nitrógeno. El hombre necesita, para tener las cosechas que tenemos, producir más nitrógeno que el que la naturaleza es capaz de reciclar, de tal manera que llegará un momento en que podamos poner incluso en riesgo la supervivencia nuestra propia, porque no tendremos fertilizantes suficientes. Bueno, hay otra serie de elementos en los cuales aún estamos en el límite, no estamos todavía en la parte roja, pero que estamos llegando a ellos. Yo, cuando hablamos de gestión de agua dulce, que no en regiones templadas como la nuestra, quizás el caso de Baleares sea distinto en lo que voy a contar, pero hay partes del mundo en los cuales la gestión del agua dulce es realmente dramática. Yo, en una ocasión, la ONU tiene agencias por todo el mundo, y tiene una en Viena que es la Agencia Atómica,
y es muy política, como os podéis imaginar, porque allí se negocian cosas geoestratégicas muy delicadas. Y a mí me invitaron en una ocasión a hablar sobre el uso de la radioactividad en la biología. Entonces hablas de la producción primaria, el carbono 14, en fin. Y nos hicieron como un juego, nos dieron a probar agua de diversas botellas, de diversas botellines como estos, y nos dijeron, bueno, ¿qué diferencia veis en el agua? Y claro, no había ninguna diferencia en cuanto a sabor. La diferencia era de dónde venía embotellada. Era agua de Evian, que tenía una tasa de renovación, el acuífero de Evian francés, de 1 año y medio, bueno, es casi sostenible, pero había agua de Sudán, que tenía 10 millones de años de antigüedad. Estaban explotando para embotellar agua para que los turistas que van allí puedan beber, agua que tiene 10 millones de años y que no se renueva, esa agua totalmente fósil, agua antes de que el hombre fuera hombre, ya esa agua estaba formada y la estamos bebiendo. El problema del agua va a ser un problema gordo en el futuro. La extinción de vertebrados, pues, y de aves y de reptiles, etcétera, pues estamos en una fase en la cual equivale a lo que fueron las grandes extinciones del pasado. Y bueno, la situación es tal que ahora que estamos con que si la zona 52 y los alienígenas y tal, pues si no nos invaden rápido, no les vamos a dejar nada, como dice este aquí comandante, si no les invadimos ya no van a dejar nada. Entonces, pues esa es la situación un poco del planeta. Y el planeta, desde Naciones Unidas, el uso de todo esto, este problema en el que estamos, pues es un problema de equidades, de equidad geográfica y de equidad generacional. De equidad geográfica, como veis, cuando hablamos del consumo de agua, pues el consumo de agua no es equitativo. Hay sitios donde se gasta más que en otros. Cuando se habla del consumo de bosques, de madera que necesitamos para mantener nuestras economías, la madera que estamos consumiendo es africana y asiática. Cuando explotamos minerales para mantener nuestros procesos industriales, pues los minerales vienen de Latinoamérica, de África, de Australia. El crecimiento de las ciudades pues está ahora mismo creciendo de una manera desordenada en África, en Asia. La importación de pescado, como veis aquí, pues Europa, Japón, esto es Japón, no es Asia, esto es Japón. La importación de pescado pues está claramente concentrada en el hemisferio norte. La importación de vegetales pues también veis que es así. Y en cambio, cuando vamos a cosas ya más delicadas, vemos que la concentración de casas que están súper pobladas, con más gente que la que puede vivir, pues está en Asia y en África. Cuando estamos hablando de enfermedades infecciosas y de parásitos, estamos hablando de África y de Asia. Cuando estamos hablando de madres adolescentes, estamos hablando de África y de Asia. Cuando hablamos de mortalidad de mujeres durante el embarazo, estamos hablando de África y de Asia. Y en cambio, cuando hablamos de quién produce las medicinas para curar a todos, estamos hablando de Europa. Todo esto es solo Europa. Y cuando estamos hablando de royalties y de derechos de producción para los africanos y para los asiáticos, pues estamos hablando de Estados Unidos, de Europa y de Japón. El mundo es así. Es así de poco equitativo, y eso es lo que de alguna manera desde Naciones Unidas se intenta corregir. Hay una ONG que se llama Global Footprint Network, en el cual ellos calculan cuánta tierra necesitamos actualmente para vivir. Y esto lo que quiere decir este gráfico, no es fácil de entender, es que en el año 71 la Tierra nos duraba hasta el día 28 de diciembre, éramos casi una población, una Tierra, estábamos muy bien en el año 71, pero conforme fue transcurriendo lo que ha sido mi vida, y mi vida empieza ya más atrás por aquí, pues vemos que ahora mismo se nos acaba la Tierra el día 28 de julio, Entonces, desde el 28 de julio hasta el 31 de diciembre, vivimos a crédito de alguien. ¿De quién? De las generaciones futuras. Esto es una cuestión de equidad intergeneracional. Actualmente estamos viviendo en la Tierra hasta julio, son 7 meses y 5 a crédito. De tal manera que estamos utilizando la Tierra
como si viviéramos en 1,75 tierras actualmente, ¿vale? No todos usamos 1,75. En España usamos 2,5 veces la cantidad de recursos que la Tierra nos puede dar, pero Corea del Sur utiliza 8, Japón utiliza 7, Suiza es aparentemente un paraíso de bienestar, todo muy verde, muy social, bueno, pues utilizan 4 veces los recursos que deberían por la población que son. En cambio, pues países como Francia, veis que está en 1,7, está justo en la media. Bueno, pues esto es lo mismo, esto es equidad con generaciones futuras. Y Naciones Unidas, desde esta perspectiva de falta de equidad, pues ha dicho hay que llegar a un equilibrio, que son los objetivos de desarrollo sostenible de los que os voy a hablar, para que intentamos corregir algunos de estos desequilibrios. Como dice el Roto ya sabéis es una persona que publica viñetas en el diario El País y que es un auténtico filósofo. Yo tengo muchas viñetas de él porque me encantan, y dice: los informes científicos nos dicen lo que va a pasar y los informes psiquiátricos nos informan que nadie hará nada por evitarlo, y esa es exactamente la situación, yo creo, en la que estamos. De tal manera que lo que hay para plantear el futuro del planeta, más o menos, son 5 posibles caminos, de los cuales habréis oído hablar. Uno es el no hacer nada, el business as usual, y que ya veremos, el que llegue ya tendrá que arrear. La mitigación, que sería la auténtica buena solución, pero que, como sabemos, tiene muchos problemas de inercia. La geoingeniería, que nos podría llevar incluso a problemas más complicados de gestionar que en los que estamos. La ecología social, que es lo que creemos que puede ser la vía de llegar a un pacto de uso del planeta en el futuro, y la colonización espacial, y esto lo veréis cada poco en la tele, dicen: se ha descubierto un planeta con agua que está a 100 millones de años luz, en lo cual casi le falta el cometa y vamos a ir mañana. O sea, pensar en esto es estar fuera de escala de lo que es la vida, de tal manera que la colonización espacial no es opción, ¿eh? Está muy bien que se investigue en esto, pero no es opción. De tal manera que los caminos en los que se está trabajando es en mitigación y en conseguir un nuevo contrato social en el cual el medio ambiente y la ecología tengan un papel más interesante que hacer. Bueno, nosotros se utiliza esto que se llama el cuadrante Pasteur como un esquema conceptual en el cual tú ubicas la ciencia que quieres hacer. El cuadrante Pasteur dice que cuando tú trabajas en ciencia que tiene una utilidad social, o en ciencia que es para progresar en el conocimiento, pues te sale esta matriz de 4 elementos, en los cuales tenemos la ciencia pura básica, que es la ciencia de Bohr, el átomo, por ejemplo, la ciencia aplicada a algo, es la ciencia Edison, y la ciencia para la sostenibilidad, que es usar la ciencia con un fin social, y ese es el cuadrante Pasteur, de acuerdo a la clasificación de Stokes. Esto de tinkering, que a veces, ¿y eso qué es? Vosotros sabéis lo que son los IG Nobels, que los acaban de dar hace poco, ¿no? Gente que tiene ideas así un poco extravagantes, pero que lo convierte como una teoría y se presentan socialmente y les dan hasta una especie de premio Nobel. Bueno, pues esto es esto, ¿eh? Y está bien que se piense en eso, porque a veces esas ideas extravagantes pueden llevar a otras. Bueno, todos estos son áreas muy legítimas para investigar, pero tú como gestor tienes que poner el dinero en algo, tienes que decir: yo ahora voy a promover que la ciencia que se haga sea esta o sea esta otra. Por ejemplo, la Unión Europea ha tenido un montón de programas marco donde lo que se facilitaba era la ciencia para el conocimiento. Luego, en Horizonte 2020 intentó poner el dinero en ciencia para una aplicación industrial, porque Europa veía que se estaba quedando atrás respecto a Asia y a Estados Unidos, y ahora, en el próximo programa, el Horizonte Europa, que empezará en el año 21, Europa ha decidido centrarse aquí, como Naciones Unidas. Ciencia que nos dé conocimiento, pero que también tenga una utilidad social.
Cuando preparamos los documentos para ir a la conferencia de Río +20 en el año 2012, Río fue en el año 1992, Johannesburgo en el 2002 y Río +20 en el año 2012, pues nosotros fuimos con esta estructura. Ya sabéis que la sostenibilidad tiene 3 pilares, que son la economía, la sociedad y el medio ambiente, y nosotros desde la UNESCO hicimos mucho énfasis en incluir la ciencia como un 4.º pilar para la sostenibilidad. Creemos que sin ciencia no hay posibilidades de llegar a un mundo sostenible. A pesar de que la argumentación parece muy simple, en Río no nos hizo caso nadie, y entonces pues la ciencia está, pero no de una manera tan explícita. Desde Río se estuvo trabajando durante 3 años con los diplomáticos de Naciones Unidas para llegar, y con los técnicos, mucha ciencia también por detrás, para llegar a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy en día veréis los logotipos en todos los sitios, empezando ahora mismo pues por el Gobierno de España. Veréis que todos los ministros y el presidente de gobierno llevan una chapita aquí redonda con el dibujo de los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales hay 2 que nos interesan mucho, que son el océano, el 14, y el cambio climático, que es el 13, ¿vale? Realmente todos son importantes, sobre todo los que tienen que ver con el medio ambiente, como los bosques, como puede ser el hambre, en fin, todos son importantes, pero por disciplina y por querencia pues uno se centra en unos o en otros. Ayer tuvo lugar en Nueva York una cumbre sobre acción climática, en la cual intervinieron una serie de presidentes del gobierno, intervino también esta niña Greta y el presidente de Naciones Unidas, Guterres, que dijo que la crisis climática está causada por nosotros, las soluciones deben de venir de nosotros, que tenemos las herramientas, que la tecnología casi está ahí y tenemos el imperativo, la ciencia innegable e irrefutable por detrás. Yo creo que en una frase él recogió todos los elementos que realmente hacen ver que estamos en un imperativo y que hay que tomar acciones, aunque a la hora de la verdad pues no se hagan muchas. Hay mucha ciencia detrás, estos son documentos, lo que nosotros llamamos Science Policy, el interface entre ciencia y política, para que los políticos puedan entender la complejidad de algunos razonamientos científicos, pues hacen este tipo de informes muy sencillos de leer y que son lo que a ellos se les da para que se preparen para las conferencias. Y estos son solo 8 de los que estaban en la página de Naciones Unidas hace una semana cuando preparé esta diapositiva. Y tenéis aquí UNEP, que es muy activo en producir documentos de ciencia y ecología, tenéis cosas de economía y cambio climático, tenéis el informe de la Organización Meteorológica Mundial del año 18, tenéis 2 documentos del IPCC de este año, este es el especial sobre clima y tierra, y mañana se presentará el de criosfera y océanos. Y aquí hay 2 documentos de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la WCCC, que se llama. Mañana se presentará este documento, el océano y la criosfera, que fue promovido en origen por el gobierno de Mónaco. En Naciones Unidas, cuando tú quieres hacer algo, no lo puedes hacer desde el secretariado, necesitas que un país te lo pida. Tú no puedes tomar acciones que comprometan gasto y presupuesto de manera personal, por muy brillantes que sean. Tienes que ir a un Estado miembro, decirle que si él lo encuentra oportuno, que lo proponga, el Estado miembro busca otros estados y se presenta una idea. Bueno, Mónaco hizo esta propuesta, la apoyaron muchos estados, al IPCC le pareció bien y mañana se presentará este informe de manera oficial. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Internet los ponéis, UN Sustainable Development Goals, y veréis montones de gráficos. A mí me gusta mucho este árbol, porque en este árbol están clasificados los Objetivos de Desarrollo Sostenible de una manera orgánica, reunidos aquellos que tienen sentido en sí mismo. Y yo, pues por mi trabajo, estoy más concentrado aquí, donde tenemos el agua, tenemos los océanos, tenemos la ecología terrestre, el cambio climático, y tenemos que es la economía. Y uno dice, ¿cómo la economía está metida a nivel de planeta en este tipo de cuestiones? Bueno, pues yo creo que esto tiene mucho que ver con esta ecuación IPAT, que así como os decía que la curva de Killing es un icono de lo que es la ciencia, para mí IPAT
es una de esas ecuaciones que, si uno pudiera tener tiempo para identificar las 10 ecuaciones más bonitas de la historia de la ciencia, para mí sin duda esta sería una. También tiene una historia de cómo se genera esta ecuación muy interesante, y esta ecuación lo que nos dice es que el impacto del hombre en la Tierra es del año 70, no es de ayer. O sea, esto tiene el impacto del hombre en la Tierra es una función de la población, lo cual parece obvio, del consumo individual que el hombre hace de los recursos del planeta y de la tecnología, de tal manera que, según esta ecuación, la población y el consumo van en contra, generan presión, y el único que alivia presión en esta ecuación es la ciencia y la tecnología. Por eso yo digo, los políticos tendrían que llevar esta ecuación grabada como un tatuaje y que de vez en cuando la vieran, para saber que cuanto más dinero pongan en ciencia y en tecnología, más fácil va a ser salir de problemas. Porque claro, ellos en P no van a actuar, aunque la población se está estabilizando, como decíamos antes, ellos en P no van a actuar, porque el P es población, pero son las pensiones. Si yo reduzco P, pongo en riesgo algunos elementos sistémicos de la sociedad para que la sociedad funcione como tal. En A tampoco van a actuar de una manera fácil, porque A es el IVA, el A es consumir son los impuestos es lo que hace funcionar la política, de tal manera que en A ellos tampoco van a querer actuar de una manera decidida, aunque sí se está actuando, Y la única manera que tenemos de actuar decididamente sobre una mejor gestión del planeta es sobre T, la tecnología. Entonces, la ecuación IPAD lo que nos muestra es que, por una parte, tenemos que estabilizar la población en niveles sostenibles, que tenemos que reducir nuestro uso individual de recursos y que hay que invertir más en ciencia y en tecnología. En población, la P, pues aunque los políticos no hagan mucho de una manera explícita por reducir la población, quizás los propios humanos, allí donde se consiguen ciertos niveles de bienestar, ya ellos mismos saben cuántos hijos quieren tener y la población empieza a entrar en esta curva de estabilización amarilla, que bueno, si no es la verde, pues por lo menos tenemos una curva de estabilización. En A, en el consumo, los políticos sí que actúan, pero actúan de una manera un poco torticera, que es, por ejemplo, decir, para que la gente fume menos, subo el IVA del tabaco y los impuestos especiales del tabaco, de tal manera que el consumo del tabaco sí que baja, pero los impuestos nunca bajan, porque eso es lo que hay que... Y lo mismo que hicieron con el tabaco, que es esto de aquí, dice, la OMS apuesta, la Organización Mundial de la Salud apuesta por subir los impuestos al tabaco para reducir el consumo, pues lo mismo han hecho con aquellos elementos de acción sobre cambio climático. Subida de impuestos al diésel, que todos sabemos, o Alemania, en este verano, debate subir el IVA al consumo de carne para reducir aquello que veíamos de la cantidad de animales que llevamos con nosotros y el problema también del metano con los animales, y en fin, otras derivadas, ¿no?, de lo que es esto. Pero la manera de actuar es subir el IVA a la carne, esa es la manera de actuar en A, no reducir básicamente, sino actuar en los impuestos. El plástico en España es un caso claro, se podía haber dicho no más plásticos en los supermercados, pero en lugar de eso se ha dicho el que quiera plástico en el supermercado que pague 5 céntimos o 10 céntimos por la bolsa. Hubiera sido mucho más fácil decir, se acabó, ya no hay plásticos en el supermercado y listo, pero no, se hizo de una manera un poco torticera. Y no somos el único país, hay un montón de países en los cuales se optó por una prohibición total o parcial, en algunos con instrumentos económicos, que es decir, que te cobren un poco por la bolsa, y en otros pues una combinación de los dos. Pero bueno, el tema del plástico en ese sentido va por ahí, en otros sentidos no, porque eso no quiere decir que se esté produciendo menos plástico, ni mucho menos. Ahora, el plástico se ha hecho una muy buena política en reciclado. Alemania está reciclando más del 75% del plástico que produce, y es un número muy importante. España está por el 30%, lo cual quiere decir que tenemos un recorrido para reciclar mucho más de la situación en la que estamos.
Y por último está el tema de la tecnología y ejemplos en los cuales, si uno confía en la ciencia y en la tecnología, vemos que es posible atacar problemas ambientales muy serios. Pues tenemos, por ejemplo, el DDT. Rachel Carson fue una oceanógrafa y una mujer que cambió la manera de pensar en cuanto a ecología en el mundo, y ella, de una manera muy personal, fue la que fue capaz de conseguir la prohibición del uso de DDTs en el gobierno de Estados Unidos y a la larga en prácticamente todo el mundo. Ahora mismo los DDTs solo se pueden utilizar en aquellos países que tengan paludismo como una enfermedad endémica, ¿eh? En el resto del mundo no se pueden usar DDTs. ¿Qué fue necesario para ello? Pues que hubiera una ciencia que probase ese vínculo entre DDT y la desaparición, que en este caso es la interferencia con un proceso de la muda de los insectos y de los crustáceos. Industrialmente no supuso ninguna pérdida económica porque se hizo un phase out de DDT, pero se hicieron desarrollos de otros insecticidas, con lo cual la industria siguió ganando dinero, significó un progreso tecnológico, dio lugar a una serie de protocolos internacionales, en este caso el de Montreal, y ha habido una recuperación de los ecosistemas en cuanto al impacto del DDT. Con la lluvia ácida, que muchos de los que estáis en esta sala os acordaréis, en los años 60 y 70, la crisis que hubo en Europa con la lluvia ácida, pues también se estableció una serie de observación, hubo ciencia que probó el problema, se hizo un phase out de quemar carbón que tuviera mucho azufre, hubo un progreso en la tecnología, hubo protocolos internacionales y se han recuperado los ecosistemas. En el caso del agujero de ozono, lo mismo, se hizo una detección, se hicieron redes de observación, hubo una ciencia que probaba el asunto, se hizo un phase out de sustancias que generaban el agujero de ozono, hubo un progreso en tecnología, hubo un tratado internacional y hay una cierta recuperación. Entonces, cuando el hombre mete ciencia, pues sí que es capaz de gestionar los problemas. En resumen, con el DDT pues aprendimos que ciertos tóxicos pueden permanecer en el ecosistema dañándolo por mucho tiempo después de cuando fueron usados con un determinado propósito, ¿eh? Con la lluvia ácida y el agujero de ozono aprendimos que los contaminantes pueden viajar cientos o miles de kilómetros y afectar procesos en regiones alejadas de donde estos productos fueron producidos o tuvieron utilidad. Y el cambio climático nos está demostrando que incluso el residuo aparentemente más inocuo, el CO2, que es producto de nuestra respiración y esencial para la vida vegetal, cuando es emitido a la atmósfera en las cantidades actuales, puede llegar a modificar los procesos que determinan la vida en el planeta. La influencia de la humanidad en estos últimos 150 años ha llegado a ser tan significativa que se ha constituido en una nueva era geológica, el Antropoceno, y finalmente pues que el futuro es hoy. Estamos entrando en una nueva era ambiental y se necesita acordar un nuevo contrato social para la ciencia y el medio ambiente, como ya dijo Jane Lubchenco en un artículo muy inspirador para mí en el año 1998. Cuando Al Gore recibió el premio Nobel por su denuncia sobre el asunto del cambio climático, aquella película Una verdad inconveniente, pues en el discurso él hizo esta frase: la fiebre, la temperatura está aumentando. Los expertos, esto era en el IPCC, los expertos nos han dicho que la enfermedad no se curará por sí sola. Hemos preguntado por una segunda opinión, y por una tercera, y por una cuarta. Y la consistente conclusión reiterada con creciente alarma es que algo fundamental está mal. Nosotros somos lo que está mal y debemos corregirlo, ¿eh? Y en esta situación es en la que seguimos hoy en día. La palabra plancton y la palabra planeta tienen la misma raíz griega, ¿eh? Planeta significa astro errante y plancton es vida errante, ¿eh? De tal manera que con el plancton comenzamos y con el plancton acabo. Ha sido un poco lo que ha sido mi vida y nosotros estamos aquí. Esta foto la consiguió Carl Sagan en la misión Voyager, cuando ya el Voyager estaba saliendo del sistema solar. Convenció a la NASA de que posicionaran la sonda Voyager a donde estaba la Tierra y que tomase una foto, y esta es la Tierra, este punto que está aquí, ¿vale?
Bueno, pues ahí estamos nosotros, están nuestros hijos, estarán nuestros nietos, y ahí están nuestras vidas, nuestros sueños y todo. No hay plan B, no hay otro planeta al que ir. Así que hay que cuidarlo, y ese es el mensaje que yo os dejo hoy aquí. Así que muchas gracias por vuestra atención, y si hay alguna pregunta, pues... perquè així podrà fer més preguntes. Hi ha algun... Bueno, ¿qué tal? Yo soy geólogo, ¿vale? Y yo lamentablemente soy un escéptico en todo esto. Soy un negacionista, como me llamáis, ¿de acuerdo? Conozco bien los datos, conozco bien mi ciencia, mi especialidad, y conozco todos los escándalos que ha habido de manipulación de datos en esta época de lo políticamente correcto, de las fake news, y lamentablemente tengo que denunciar en público que esto es una estafa en toda regla, y no hay otra palabra. Una estafa. Esto no es ciencia, es pseudociencia. He sido encerrado 24 horas en la cárcel por decir esto en una reunión como esta, que se me intentó agredir, ¿de acuerdo? Pero bueno, soy un científico con mis títulos, mis descubrimientos propios a mis espaldas, y no me dejan trabajar, no me dejan ganarme la vida, y es terrible, ¿eh? Y detrás de esta gente está el lobby nuclear y el lobby hegemonista anglosajón. Tenéis que tenerlo clarísimo, ¿eh? Desde 1997 nos enfriamos, no nos calentamos, porque el clima lo determina la astronomía, no el CO2. No hay ninguna prueba de que el CO2 determine el clima. El registro geológico es clarísimo. El cambio de temperatura precede en 800 años al de CO2. Lo cual indica que el CO2 no es la causa, sino una consecuencia en el registro geológico de los cambios de temperatura, los cuales vienen determinados por los ciclos astronómicos, ciclos solares sobre todo. Y bueno, en el caso del antropoceno es clarísimo, venís a usar esto como un caballo de Troya para colarnos el tema este del protocolo de Kioto, que estamos pagando todos una millonada cada día, por un gas que además es súper beneficioso. El planeta se está reverdeciendo porque el CO2 alimenta la fotosíntesis, aumenta la productividad agrícola, disminuye el hambre en el mundo, aumenta la reforestación. Y todo esto se está escondiendo a la gente, pero venimos algunos pocos diciéndolo e insistiendo en que el consenso es falso. La palabra consenso significa acuerdo total, y no hay acuerdo total. Yo soy la prueba. Aquí espero que haya alguno más que sea escéptico, tal vez sea yo el único. Pero bueno, en cualquier caso, si lo hay, me gustaría escucharlo también. Gracias. No, bien, yo... Ahí... La pregunta, ¿cuál era? No, bueno... Yo ahí, vamos a ver, no, yo que soy muy respetuoso con todas las opiniones, pero vamos, en cuanto a... Vale. Bueno, intento ser respetuoso con lo que has dicho, por supuesto, y bueno, ahora voy a hablar yo, y entonces... la astronomía efectivamente tiene mucho que ver en la Tierra, y hay una historia preciosa que la conocerás, que son los ciclos de Milankovitch, ¿no? En la historia de la ciencia es apasionante. Escucha, bueno, perdón, ahora voy a hablar yo, si no te importa. La historia de la ciencia tiene episodios que son maravillosos, son para escribir novelas detectivescas, ¿no? Y hubo una época en la historia de la ciencia en la cual se planteaban problemas internacionales y se esperaba a ver quién era capaz de resolverlo. Y uno de los problemas que se lanzó pues fue el porqué de las glaciaciones, y unos dieron unas opiniones, otros, incluso Arrhenius en aquella época fue cuando ya dijo que el CO2 era un gas de efecto que atrapaba el calor, etcétera, pero el acierto no fue el de Arrhenius, el acierto fue el de Milankovitch, un señor que hoy en día, bueno, escucha, esa historia es así, no, esa historia es así, si quieres, oye, déjame, y bueno, eso lo puede cualquiera, y yo, no, perdona, bueno, total, que Milankovitch con unas hojas de papel y un lápiz, hoy que todo radica en tecnología y en tal, pues Milankovitch con una hoja de papel y un lápiz
fue calculando la posición del Sol, los movimientos que tenía el Sol, y con la composición de los distintos movimientos de rotación, traslación y precesión, él calculó cuál tendría que ser la temperatura de la Tierra, y aquella fue la manera de generar un modelo que explicaba las glaciaciones. Bueno, cualquiera lo puede mirar en Internet. Mira, eso sacas ahora mismo el teléfono móvil, miras la historia de Milankovitch y la ves. Bueno, y eso. Bueno, anda, por favor. Bueno, otra pregunta. Disculpa, pero si vas a interrumpir, es que está diciendo cosas erróneas directamente. En todo caso, hay más preguntas. Espero que sea una pregunta, que seguro que sí. Será Gracias por la charla. Tiene una pregunta. Has mencionado varias veces lo de que tenemos que ir hacia una sociedad más equitativa o no sé qué, no exacto. Porque has estado en Naciones Unidas y en órganos así, has tenido charlas de pasillo mucho más las que hemos tenido nosotros. ¿Tú crees realmente que hay una intención y una posibilidad de hacer la sociedad, hacer estos pasos hacia una sociedad más equitativa? Bueno, mira, Naciones Unidas es un medio muy complejo, muy multicultural, con muchos intereses, en los cuales, dependiendo de la Organización de Naciones Unidas en la que estés, la Organización de la Energía Atómica es muy política, Naciones Unidas en Nueva York es muy política, pero hay otras muchas, como la Organización Meteorológica Mundial, que es muy práctica, muy sujeta al terreno, a las necesidades, la Organización Mundial de la Salud, que es también muy sujeta a las necesidades sociales, y en el caso de la UNESCO yo creo que también. Cuando se empezó con las negociaciones para llegar al Acuerdo de París, venía de experiencias muy malas de las COPs anteriores, ¿no? las conferencias de las partes anteriores. Y entonces, cuando esto ya se sabía que iba a ser aquella conferencia en el año 15 en París, el gobierno francés lo tomó con mucho interés. Y Laurent Fabius, que había sido también primer ministro anteriormente, pues él fue, en aquel momento él era ministro de Asuntos Exteriores, cuando Ségolène Royal era ministra de Ecología, pero en cambio fue Laurent Fabius el que se encargó de todo. Y él fue visitando cancillería por cancillería para conseguir el voto antes de que se llegase a París. Él quería llegar con el acuerdo ya hecho de antemano. Y para mí él fue un señor que me pareció realmente sincero en el planteamiento, muy convencido de lo que quería hacer y de lo que estaba haciendo. Y en este sentido, a mí me pareció una persona con la cual puedes hablar y te escucha. También das con políticos que te quieren vender otras cosas, pero hay muchos que sí. Naciones Unidas, como organización, yo creo que sí es una organización muy positiva en cuanto al trabajo. En Naciones Unidas ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero anteriormente tuvimos los Objetivos del Milenio. Y cuando uno ve los resultados de los Objetivos del Milenio, pues lo que ve es que la pobreza extrema ha caído mucho, que los países que tienen democracia han aumentado mucho, que la educación básica prácticamente ya no hay analfabetismo, ya hay una educación básica mínima, que la vacunación pues también ya es una cosa general en todos los países, en África, en Asia, etcétera. La mortalidad infantil ha ido bajando, y esto eran objetivos del milenio. Cuando uno habla con ciertos políticos, pues ellos pueden ser muy críticos sobre lo que esto ha costado o lo que no, pero yo creo que es una obligación de los países ricos para con los pobres el conseguir erradicar pues esa pobreza extrema, el aumentar la vacunación, etcétera. Y yo creo que esos son logros de Naciones Unidas. Sí, yo primero lo que quería felicitar por la forma y por el fondo de los mensajes que ha transmitido y por demostrar que es un profesor de investigación que sabe lidiar con preguntas, digamos, difíciles. Le quería preguntar, porque yo soy médico epidemiólogo y a veces los mensajes sobre salud del campo climático son un poco catastrofistas. Y si tiene una opinión sobre la heterogeneidad, por ejemplo, colegas de Finlandia dicen que las enfermedades respiratorias allí están bajando, o en Rusia dicen que hay muchos efectos, no solo en la salud, sino incluso en la economía, en zonas que antes eran tundras heladas, ahora se pueden cultivar, o rutas marítimas por el Ártico, ahora las pueden hacer. ¿Usted cree que en salud
algunos países de hecho se van a beneficiar por este cambio climático. Bueno, algunos quizás, no es el tema que yo controle más, porque cuando hablamos de efectos del cambio climático, por ejemplo, en parasitología o en enfermedades con vector, como pueden ser transmitidas con mosquitos, sí que uno puede tener más literatura, en otras no conozco, pero que es cierto que hay países que del cambio climático se benefician, sí. La Unión Europea tiene un grupo que genera informes para la Unión Europea que se llama STOA, un nombre latín, ¿no? STOA, perdón, griego. Y el grupo STOA hace unos años publicó un documento sobre cómo va a impactar el cambio climático en distintos países europeos. Y había países a los que el cambio climático parecía que les beneficiaba mucho. Y el caso de Rusia con las rutas que se pueden abrir por el norte o acceso a recursos naturales que puede haber en la zona de Siberia o tal, pues está claro que puede ser un país muy beneficiado. Luego hay, hablando antes de las Naciones Unidas, ¿no? Hay también una cierta hipocresía en cómo se gestionan las cosas, ¿eh? Yo, cuando se empezó a hablar del Ártico, el Ártico es un territorio en el cual parece que puede haber muchos recursos minerales y que se están partiendo interesadamente entre un grupo de 8 países, y a las reuniones no dejan que entren los otros. Entonces, sí, mucha Unión Europea, pero cuando hay una reunión para discutir cosas del Ártico va a Suecia, va a Dinamarca por Groenlandia, pero no dejan que entre ni España, ni Portugal, ni Italia, ni Francia, con lo cual vemos que cuando ya empiezan a intervenir aquí temas económicos, la manera en la que se hacen las reuniones cambia un poco. Eso generó mucha tensión, el tema de cómo se hacen las reuniones sobre el Ártico, pero que yo sepa no ha debido de cambiar, debe seguir siendo así. Sí, hola, buenas. Hola. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho sobre el tema del estancamiento de la población a nivel mundial, porque bueno, recientemente, en los últimos años, se han lanzado informaciones sobre el crecimiento de la población muy catastrofistas, incluso mucho más catastrofistas que los 11.000 millones de los que usted hablaba. Incluso había gente que hablaba de los 25 burradas. Y bueno, yo quería preguntarle por qué, es decir, por qué se está produciendo, por qué se prevé este estancamiento. Bueno, estos son números, ¿eh? No hay más que tú te metes en... Sí. Bueno, yo creo que la razón es que en el momento en que en un país prospera la economía y la gente empieza a ser consciente de qué implica el tener muchos hijos, pues ellos mismos dicen: yo quiero tener un cierto bienestar para mí y para mis hijos, en lugar de 8 pues voy a tener 3 o voy a tener 2, ¿no? El caso de China, pues la política de tener solo uno, a pesar de tener solo uno, que no se respetaba, pero bueno, era 1,5, a pesar de eso la población crecía, los que vivían no se morían y los que nacían contaban, ¿eh? O sea que no solo es el índice, al final es una suma de cosas. India, yo supongo que empezará a disminuir el número de hijos que tienen, y sobre todo África, la bomba está en África. Bueno, vale. Bueno, son, en fin. Entre las cosas que se han mencionado hay una cosa que ha salido en el informe, y está el derretimiento, la descongelación del permafrost, Sí. y que equivale a 200 veces el CO2 que emitimos nosotros. O sea, y esto 90 años antes de lo que se esperaba. Sí. Claro, efectivamente, ya sabes, el IPCC está haciendo revisiones continuas de los AR, los Assessment Report. El siguiente será en el año 22, ¿no? El anterior fue en el año 14, y cada vez que se hace un Assessment Report nunca está la comunidad científica totalmente satisfecha. Siempre dices: se ha quedado esto fuera, se ha quedado, y conforme vas avanzando en los datos van apareciendo otros nuevos, ¿no? Y uno claramente es el permafrost. Yo supongo que ahora, en lo que sale mañana, como es criosfera y océanos, pues en la parte de criosfera, incluyendo el permafrost, ahí habrá algún dato que nos dé indicios de por dónde van los tiros, pero el que el permafrost deje de estar congelado y que todo eso sea una turba en la cual se puedan emitir desde metano hasta generar incendios espontáneos, pues es algo que está ahí, está claro. Dicen que es exponencial, que ya no puedes, claro, bueno, sí, claro, es como todo lo que vemos aquí. Al principio todo parece
que va lineal, pero llega un momento, una curva exponencial tiene una fase que te puede engañar, que parece lineal, y efectivamente puede ser exponencial hasta que toda la zona que tenga permafrost esté descongelada, y en ese momento deja de ser exponencial, pero ya claro, no hay remedio, pero es que la parte que se descongela no la puedes volver a congelar, está claro. O sea, eso es un tema con el que habrá que lidiar también, que hay que meter en las ecuaciones y de 12 años, no lo sé, mañana probablemente haya datos totalmente actuales sobre esto en el informe. Habrá que verlo. Yo quería felicitarte por tu charla, me ha gustado mucho tanto el contenido como el continente. Eres un buen comunicador, cosa que a veces no suele pasar con los científicos, y me ha encantado sobre todo el tema de la cáscara del huevo, que es un símil que no se me había ocurrido nunca. Sí. Pero bueno, yo lo que quería hacerte era una pregunta acerca en la ecuación, en las presiones. La única forma de aliviarlas es con la tecnología. ¿Realmente somos conscientes de ello y se está invirtiendo en ciencia y tecnología como debería invertirse? Pero al menos en España no sucede. Estamos a niveles de hace 10 años. Entonces, en las tendencias globales que tú conoces, ¿crees que realmente se está invirtiendo como se debe o estamos por debajo de lo que deberíamos invertir? No, yo creo que estamos muy por debajo. En España, pues bueno, el llegar a ese 1.5 del PIB o llegar al 2 ya sería un sueño. En España, desde luego, estamos muy por debajo de lo que habría que invertir, pero en el resto del mundo yo creo que también se está por debajo. Y donde se invierte en temas que sean más de tipo tecnología para una aplicación inmediata. O sea, en el cuadrante Edison es donde se pone más peso, ¿no? De hecho, el Horizonte 2020 de la Unión Europea era totalmente ahí. Ahora quizás haya un pequeño cambio hacia otro tipo de investigación, pero yo creo que mucho menos. Nosotros hemos tenido mucha suerte porque a nosotros nos tocó vivir la época del IGBP, con GLOBE, con LOI, con todos estos grandes programas mundiales, y fue justo cuando yo llegué a la UNESCO en el año 2009 que se decidió cerrarlos todos, porque bueno, de hecho también se les había dado una vida, había que cerrarlos en algún momento, y el único que no se cerró fue el Programa Mundial del Clima, que había nacido ya antes de IGBP, y no se cerró el Programa Mundial del Clima porque era el que aportaba datos para el IPCC, pero los demás sí que se cerraron, y para mí fue una pena porque Globek había creado una comunidad de práctica muy unida en el cual todos trabajábamos muy a gusto, se circulaba la información científica muy bien, las ideas se diseminaban muy rápido por todo el mundo, y en cambio se decidió disolverlos. Yo nunca me gustó aquella decisión, y cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay un objetivo, el 16, que para mí daba pie a que se crearan otra vez nuevos programas internacionales muy grandes, pero no se han hecho. Y la idea que tuvo en aquel momento ICSU de fundar aquello que llaman Future Earth, con Belmont Forum, etcétera, aquello nunca voló, no tuvo recorrido ninguno, con lo cual los que estábamos en programas internacionales nos quedamos como desamparados en un momento dado, y para mí fue una pena. Y yo creo que habría que volver a ese tipo de programas, aquello dio muy buen resultado y es una pena que se haya dejado, pero claro, quizás ahora con el nuevo programa Horizonte Europa y con esta nueva visión de Naciones Unidas se puede hacer algo, no lo sé. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones por la charla. Gracias. Mi pregunta es más específica sobre tu ámbito, sobre tu especialidad. ¿Cuál sería la respuesta del fitoplancton a nivel global sobre el aumento de las temperaturas del mar? ¿Y cuál sería la respuesta del sistema climático a una posible tendencia de la cantidad de fitoplancton y de todos los consumidores? Bueno, a nivel de ecosistemas templados, que son los que más nos pueden cambiar, porque la parte tropical es muy oligotrófica y la producción ahí donde haya afloramientos hay, pero todo lo demás es muy oligotrófico, pero en las zonas templadas se supone que al aumentar la temperatura aumentará el periodo de estratificación. Entonces, una vez que se agoten los nutrientes después de la floración primaveral, si la estratificación en lugar de romperse en septiembre se rompe en octubre, pues tendremos un mes más en el cual no haya producción.
En las zonas boreales, pues al disminuir el hielo, parece que hay más blooms de fitoplancton, pero bueno, todavía eso es un poco, hay que seguir mirándolo porque no está del todo claro. Tampoco son zonas de acceso fácil donde puedas tener equipos muestreando en continuo, ¿no? Y zonas que preocupan mucho son las que se llaman High Nutrient Low Chlorophyll, que son aquellas zonas en las cuales, a pesar de tener muchos nutrientes, no hay clorofila y en lo que falta es el hierro, porque en esas zonas es donde se hacen los experimentos de geoingeniería. Cuando se quiere fertilizar el océano con hierro para generar blooms de fitoplancton artificiales y secuestrar CO2 y enfriar la zona, lo que se ha visto es que efectivamente funcionan, pero que puede generar otros tipos de problemas de un exceso de materia orgánica que empobrezca la columna de agua, la desoxigene, haya zonas anóxicas, etcétera. La fase esa famosa de dadme un barril de hierro y os generaré una nueva época glaciar, pues se vende muy bien, es muy redonda, pero realmente la geoingeniería tiene riesgos que seguro que no vamos a saber manejar. Ha habido muchos experimentos de geoingeniería ya, de fertilización del océano ha habido 12 que yo sepa, y es de lo que más ha habido, porque es quizás lo más accesible, pero también ha habido experimentos de geoingeniería espaciales y con aerosoles. Rusia ha hecho algunos y el mundo vive un poco a espaldas de lo que hace la ciencia rusa. La ciencia rusa es muy potente y cuando los llevas a foro y te lo dicen y te enseñan fotos y tú no sabes que eso se ha hecho y ellos han hecho ya experimentos, o sea que posibilidades de hacer cosas puede haber, pero el riesgo de hacerlas es muy alto. Si no hi ha altra pregunta, agradecer a Luis su conferència i a tots vostres que hagin assistit, i els record que si volen rebre informació sobre el laboratori interdisciplinari sobre el canvi climàtic de SWIP, si deixen el seu nom i la seva adreça de correu electrònic, us enviaran el butlletí que publica el laboratori. Gràcies a tots.